Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de mercados de carteraglobal.com. Soy Julio Fernández. Hoy es viernes 22 de enero de 2021, 8 y 7 minutos. Nos disponemos a hacer un primer análisis para la jornada de hoy. Y como suele ser habitual y teniendo en cuenta que hoy no tenemos directos en el club de bolsa, no tenemos trading room, pues haremos análisis extendido del SP500 y DAX en la segunda parte del vídeo. Empezamos por el Nasdaq. Bien, ayer vimos una sesión en donde el Nasdaq siguió subiendo, empezaba la jornada con movimiento bajista no demasiado importante. A partir de la apertura americana las tornas se giraron y nos fuimos a un nuevo máximo histórico, aproximándonos ya bastante a ese 13.513, nuevo objetivo primario, en tanto en cuanto el precio pues ya alcanzó en esta semana ese primer nivel, 13.192. Desde luego sigue siendo el que más fuerza tiene, se ha recuperado fantásticamente bien y vamos a seguir manteniendo la predisposición alcista. Es muy probable, vamos a estar pendientes de posibles correcciones en onda de finalización de onda 3 y por lo tanto onda 4. En este momento ese tironcito o tironazo alcista que tuvimos desde el pasado 19 en el rebote, con el rebote en el precio de apertura anual, pues ahora sí nos está dejando ya un punto de reversión interesante, un mínimo que hace máximo mucho más cercano. No esperamos que rompiendo ese mínimo tengamos desplome. Lo que se espera es que podamos tener una corrección un poquito mayor antes de seguir subiendo, lo que sería 1, 2, 3, 4, 5. Hemos señalado la zona de 12.950 de momento como invalidación. Hombre, lógicamente, si el precio se nos viene para abajo y tal así, pues habrá que pensar que ese tramo alcista pues ha finalizado de una forma o de otra. Pero de momento, para el día de hoy, nos iremos fijando en el precio de apertura diario y mientras estemos por debajo, muy probablemente podamos estar dentro de ese movimiento correctivo de grado menor. ¿Hasta dónde puede llegar? Pues todavía es pronto para decirlo, porque la estructura sigue siendo alcista, pero rompiendo los mínimos de ayer es muy probable que el precio pudiese volver a la zona aquí entre el 13.200 y el 13.190, ¿no? Como estamos comentando. Ese podría ser una buena zona para continuar subiendo, ¿vale? Por tanto, habrá que estar pendiente de ese movimiento. En el IBEX, bueno, pues ayer muy cucamente nos cerraron la vela diaria por encima de 8.134. Tampoco una barbaridad por encima, pero sí lo suficiente como para dejar como digo, esa situación de momento estable. Estable. No tenemos un cierre claro por debajo de 8.134. Si tuviésemos un cierre claro, el objetivo sería 7.935 y lógicamente a partir de ahí tendríamos movimientos de grado mayor. Ya habría que empezar a pensar en esta zona, 7.746, incluso bastante más abajo. Hay que recordar que a nivel de más largo plazo, la estructura de fondo que tenemos es que aquí tengamos una A ver si consigo pintar, una A ahí abajo que no se ve, una B y aquí una C. Ese era el objetivo, ahí lo tenemos todavía pintado, el 100%, donde C igual a A. Entonces, si ese ABC es igual a 4, la 5 traca atrás, y perforamos los mínimos o deberíamos irnos a mínimos del año pasado. Que no es un 4, sino que ese ABC es igual a una A más grande, pues entonces la corrección que tendríamos que esperar sería un 50-61 contando desde los mínimos del mes de marzo del año pasado. Con lo cual,
si el precio se sitúa por debajo de la apertura anual, es muy probable que tengamos un movimiento bajista serio, ya sea para ese 50-61, ya sea para esa onda 5 que nos lleve a niveles del año pasado. De momento, en el día de hoy, pues estamos por debajo, hemos abierto por debajo y vamos a mantener predisposición alcista mientras esa condición se vaya cumpliendo. Hay que tener en cuenta que estamos en una situación de máximos y mínimos decrecientes, únicamente en caso de que se recupere con cierta holgura ese 8134, se podía pensar en una corrección un poquito mayor. Ahí consideraremos que no se ha podido con ese nivel y el precio puede lateralizar entre 8.134 y 8.337. Bien, en cuanto al eurodólar, pues también va progresando adecuadamente, se va acercando a zonas muy interesantes en cuanto a estructura se refiere. En ese punto que tenemos señalado hoy, el 100, decíamos que hay dos puntos o dos alternativas operativas claramente diferenciadas. Una es que todo esto que ha terminado aquí sea una onda 4 y ahora tengamos 1, 2, 3 para arriba. Y la otra opción es que todo esto que ha finalizado aquí no sea una 4 sino una A. Esto sea una B y a continuación C para abajo, ¿no? Hemos señalado como posible en escenario de finalización de onda B el 1.22, 1.2240. Es cierto que por igualdades, si esto fuese A, B, la C podría llegar ahí, un poquito por debajo de ese 1.22. Iremos viendo, a partir de aquí habrá que ver qué es lo que pasa. Esas estructuras de grado intermedio, porque lógicamente en ese punto o en estas zonas de aquí ya empezamos a tener escenarios totalmente opuestos. Si hasta el momento, decíamos en estos días pasados, la recuperación del 1.21 nos daba un escenario de probabilidad alcista bastante importante, bueno, pues ya estamos cerca ya de esos objetivos, ¿no? En esos puntos hay escenarios alcistas, pero también bajistas, con lo cual ahí tenemos que estar muy pendientes de la estructura, lo que hace el precio, los giros que pueda tener, la continuidad, porque nos puede pillar al pie cambiado. Importante ese detalle. Bien, oro. Pues el oro, ayer también cerramos, tuvimos un segundo cierre de sesión por encima de 1866. En principio, tenemos una estructura aquí de posible onda 4, ¿no? Aquí un 1, por ahí arriba un 2, un 3, todo esto puede ser un proceso correctivo. Ahora mismo estamos perdiendo otra vez ese 1866, pero todo esto habría que tener en consideración que puede ser movimiento correctivo para seguir subiendo. Si se recupera ese 1866, el punto que hay que vigilar es en 1900, porque viniendo el precio para arriba, se nos rompe esa estructura. Bajista. Pero, sin embargo, mientras estemos por debajo de 1866, se podría pensar que todo ese trámite correctivo ya ha finalizado. Podemos utilizar también, lo que pasa es que el precio de apertura diario está también por ahí un poquito por arriba de 1866. Ese va a ser el punto de filtro, por así decirlo. Estamos en una situación similar también a la del eurodólar. A partir de aquí se puede seguir mirando para arriba, ya veremos hasta dónde puede llegar el precio, porque el precio puede hacer aquí perfectamente un tramito más y después caer, y la estructura sigue estando intacta. Pero como tenemos que tener una referencia, vamos a tomar como referencia ese 1866, ¿vale? Mientras estemos por arriba, podemos buscar tramitos alcistas. Yo sigo recomendando, en este caso, tramos ajustados de máxima probabilidad, en tanto en cuanto pues todavía la estructura sigue siendo bajista, ¿vale? Bien, vamos a irnos al espacio de trabajo operativo. Para analizar primero el SP500, ahora analizamos el DAX.
Vela diaria. Bueno, ligeramente lo han cerrado por... ligeramente, yo diría que es en el punto, en 3.850. De momento, bien, en el sentido de que se ha cumplido la proyección, se ha cumplido el objetivo principal, pero el precio pues no está... no se puede considerar que estemos ahí superando con claridad ese nivel. Al contrario, en el día de hoy estamos ligeramente por debajo. Hay que ir vigilando las estructuras. De momento, vamos a ver, antes de pasar al gráfico horario, en gráfico diario, todo esto, pues lógicamente para uso de operadores de más largo plazo, inversores, este es el punto de reversión en gráfico diario. Lo hemos pasado de aquí a aquí. Lo hemos adelantado. Eso quiere decir que si el precio se viniese para abajo y pierde ese nivel, ya no tendríamos esa secuencia de máximos y mínimos crecientes. ¿Vale? Ahora, en gráfico horario, que es mi gráfico principal de trabajo para la operativa intradiaria, habría que tener en consideración en primer lugar, aquí podemos tener un 1, el 2 puede estar por ahí también, un 1, un 2, un 3, un 4, me da igual. Me da igual ponerlo aquí que ponerlo aquí, me da exactamente igual. Lo que me va a importar, sobre todo, van a ser las estructuras de esa última onda 5 que tenemos ahí, ¿no? Si nos acercamos, ¿verdad? Si esto fuese 3, 4, podemos tener aquí un 1, un 2, un 3. ¿Dónde ha llegado el 3? Al 161.8, de forma bastante exacta, ¿verdad? Ahí el precio ha iniciado un proceso correctivo. De momento vamos a considerar que es proceso correctivo. Hemos señalado la zona de 3.830 y 1, 32 por abajo, esos niveles, como posible zona de recogida del precio. O sea que aquí ven el precio y a partir de ahí veremos qué es lo que hace. Lógicamente no hay que, llegando aquí, no hay que empezar a ponerse largo. ¿Por qué? Pues porque el precio está por debajo de un nivel importante. Lo único que sí, que si el precio hace así, ¡pum!, rebota y se nos mete por arriba de nuevo de 3.850, pues ahí vamos a tener un primer objetivo en 3.868, 3.870, segundo objetivo 3.887. Este sería, por FIBO, sería quizá el objetivo más razonable. Más razonable. Entonces estamos pendientes en el día de hoy de esa circunstancia. Ahora bien, igual que estamos comentando o estamos vigilando ese escenario como principal, tampoco debemos olvidar que qué punto es el de invalidación. Si el precio se viniese para abajo y cayese rompiese ese 3.800, ahí tendríamos solapamiento y ese escenario con el que estábamos trabajando dejaría de tener sentido, ¿vale? Entonces, importante ver ahora en el SP500 qué es lo que puede hacer en esos niveles. ¿Cuadrarían? Estos son los objetivos que propusimos ayer. Como no hemos llegado, el precio se quedó lateralizando con poca volatilidad. Poca volatilidad hasta... poca volatilidad, poquísima, ¿no? Poquísima, porque ayer tuvimos un 0,60 y algo de volatilidad. Seguimos para bingo. A ver cómo cuadran esos niveles que hemos señalado con el complejo short intradiario. Vamos a limpiar un poco porque es que aquí, claro, estamos ya saturados de fibos, de tanto... Aquí es que se trabaja bastante con los fibos y tal, ¿no? Vamos a ir quitando. Pues ese nivel hay que fijarse, Fijaros cómo en el día de ayer los niveles que tenemos marcados como objetivos por arriba, por abajo, pues quedaban, bueno, sí, ahí en niveles marcados, pero niveles de menor importancia. Niveles de menor importancia. Hoy hay que fijarse cómo esos mismos objetivos que teníamos marcados ayer hoy coinciden de pleno con los shorts intradiarios, haciendo que tengan más fuerza. El primer punto de control en ese 3.832, y aquí el tema sería ver ahí qué es lo que hace, si el precio rebota o si rompe, ¿no? Si rebota, pues tendremos que estar pendientes de la recuperación de ese 3.851,
casualidades de la vida, también en el SOR anual, y a partir de ahí 3.870. Ese sería el movimiento o un escenario que iremos siguiendo. No quiere decir que se vaya a hacer, pero si se va produciendo, es lo que siempre decimos, vamos a trabajar aquello que queremos ver. Bueno, pues eso es una cosa que a mí me gustaría ver. Y si la veo, pues habrá que trabajar en consecuencia. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos al DAX. El DAX sigue, él no tiene, como hemos comentado ya en distintas ocasiones, no tiene urgencias. El DAX ya cerró, está ahí haciendo nada, lateralizando entre 14.063 y 13.720, una vela para arriba, una vela para abajo, una vela para arriba, otra vela para abajo. Bueno, pues seguimos con esa situación, complejidad. Estamos ante escenarios, pues no sabemos si esto puede ser una corrección completa y a partir de aquí un movimiento 1, 2, 1 de 3, 2 de 3 y para arriba, o todo esto puede ser una A, una B, una C y para abajo. Estamos en puntos donde cualquier alternativa es válida y viable. Con lo que vamos a seguir trabajando, igual que ayer decíamos que íbamos a trabajar tramitos muy cortos, pues hoy seguimos con esa misma dinámica. Estamos en un nivel mensual, pero ese nivel mensual poco... no es que tenga poco que decir, realmente los niveles mensuales funcionan muy bien. Ya decíamos ayer con los compañeros que ese nivel mensual pues tenía relevancia y la tuvo. Ha tenido relevancia durante el año, lo que llevamos de año, y ayer la tuvo. Este de aquí abajo, pues ya ha tenido también relevancia, ha tenido su momento de gloria, ¿no? Durante el año, pues vamos a ver, también ahí puede el precio girarse y seguir dentro de ese movimiento de lateralización. Vamos a utilizar como filtro operativo el precio de apertura a diario, y mientras estemos en esa zona de escasa probabilidad operativa, pues iremos trabajando a favor del precio de apertura del día. En este caso, ¿seguimos por debajo del precio de apertura diario? Bueno, pues intentaremos incorporarnos hasta buscar en primer lugar 13.820 y a partir de ahí el segundo nivel 13.747. Claro, 13.347 ya nos aproximamos otra vez a ese 13.720 que es el precio de apertura del año, ¿no? A partir si se recupera la apertura diaria, pues bueno, empezaremos a trabajar con los niveles por arriba, ¿no? Pero hay que comentar, y vuelvo a insistir en que el DAX está en una situación de lateralidad, proceso donde hay distintos escenarios abiertos. No vamos a decir que haya equiprobabilidad, pero no hay una alternativa que sea mucho más probable que otra. ¿De acuerdo? Bien, pues de momento lo vamos a dejar aquí. Sobre las 11:30 haremos un repasillo a ver qué es lo que está sucediendo en los mercados. Muchas gracias y seguimos.